El centro de Vancouver es uno de los lugares con mayor concentración de adicción en el mundo. En sus alrededores, miles de personas consumen drogas mediante inyección, inhalación o ingestión, enfrentando consecuencias devastadoras. Muchas viven al margen de la ley y padecen graves problemas de salud debido al uso de sustancias, y muchas mueren por sobredosis. La adicción no es una decisión, es una batalla diaria, donde quienes la sufren son como soldados que caen en la primera línea. Durante más de una década, Gabor Maté trabajó en ese entorno, y su experiencia puede resumirse en algo claro. La adicción no es una elección voluntaria, ni un error moral, ni un defecto de carácter, aunque así lo interprete la sociedad. Tampoco es, como sostiene parte de la medicina, una enfermedad cerebral hereditaria. En realidad, es una reacción frente al sufrimiento. Todas las personas con las que Gabor trabajó tenían heridas profundas desde la infancia. Las mujeres sufrían carencias emocionales graves, y los hombres, traumas y abusos, tanto físicos como emocionales. Y no era solo una percepción personal. La literatura científica lo confirma. Por eso, no se trata de un acto deliberado, ni de una patología en sí misma, sino de un escape, una forma desesperada de huir del dolor. Cuando Gabor comenzó a tratar estos casos, ya tenía 2 décadas de experiencia en medicina familiar. Conocía bien el impacto que las vivencias infantiles tienen sobre la mente y el cuerpo adulto. Pero fue allí donde comprendió realmente la profundidad de ese impacto. Esa vivencia lo llevó a una conclusión. Lo que esas personas necesitaban no era juicio, ni represión de síntomas. Necesitaban sanar, y para eso se requiere comprensión, no condena. Los medios tienden a mostrar a los adictos como seres perdidos, pero omiten lo más importante: las causas de su desesperación. Solo muestran el impulso por consumir, sin explicar qué los lleva a hacerlo. Así, se construye una imagen superficial del adicto como alguien disfuncional, molesto o manipulador. Pero sin el contexto que explique su historia, no podemos entender lo que realmente ocurre en su interior. Entonces, surge la gran pregunta: ¿es posible curar la adicción? Esta interrogante parte de una mirada muy occidental, donde el profesional se presenta como alguien que cura al paciente, como si éste fuera un objeto roto, que hay que reparar. Pero esa no es la forma correcta de abordarlo. Según Gabor, planteada de ese modo, la respuesta es no. Sin embargo, si se pregunta si es posible que una persona sane su sufrimiento lo suficiente como para no tener que escapar mediante una adicción, entonces la respuesta es sí. El problema está en las condiciones actuales, legales, sociales y médicas. Bajo estas reglas, la posibilidad de éxito es mínima. Gabor lo dice con claridad. Si lograra ayudar a solo un 5 o 15% de los casos más extremos, ya sería considerado un genio. Porque incluso esos resultados serían mejores que el promedio mundial. La realidad es que el sistema de tratamiento actual tiene un desempeño muy bajo con los sectores más afectados de la población. Como todo en la vida, la adicción se mueve en un espectro. Hay quienes logran recuperarse, pero los casos más complejos, más profundamente atrapados en sus patrones, son también quienes enfrentan el mayor rechazo social. Y eso complica aún más su sanación. A estas personas no solo se les niega la ayuda que necesitan, se las castiga. En esencia, seguimos tratando a adultos traumatizados como si fueran delincuentes. Pero muchos de ellos fueron niños abusados, y eso dejó una marca profunda. Esos traumas modelan cómo se perciben a sí mismos, generando una vergüenza desgarradora. El niño suele pensar: si me están haciendo daño, debe ser porque soy malo. Esa vergüenza se fusiona con el dolor emocional, y la única vía de escape se convierte en una sustancia, o en un comportamiento obsesivo. Además, el trauma no solo hiere el alma, también altera el desarrollo cerebral. Como el cerebro se moldea en interacción con el entorno, un ambiente tóxico deja circuitos deformados.
facilitando que el individuo busque consuelo en las adicciones. Y entonces, dice Gabor, criminalizamos ese hábito. No está prohibido beber hasta destruirte, ni fumar hasta enfermarte gravemente, pero sí lo está consumir otras sustancias. A estas personas, ya marcadas por la vida, las colocamos fuera de la ley. Las perseguimos, las encerramos, las reducimos a menos que humanos. Y luego, nos preguntamos por qué no mejoran. Se crea así un círculo vicioso. Tomamos a personas que ya están traumatizadas y las volvemos a herir. Luego nos preguntamos por qué no escuchan, por qué no mejoran, por qué no dejan su adicción. Pero, ¿cómo podrían hacerlo? Si mientras más heridas tienen, más necesitan huir. La adicción no es el problema. El verdadero problema es el dolor que hay debajo y la ausencia de herramientas para manejarlo. Así que la sustancia fue solo una estrategia, un intento fallido de calmar ese caos interno. ¿Y por qué alguien consume? Porque está lidiando con algo que no sabe cómo procesar. Si queremos entender una adicción, debemos preguntarnos, ¿qué te causó tanto dolor? ¿Por qué no tenías los recursos internos para enfrentarlo? No es una crítica, es una investigación compasiva. ¿Cómo es que en un momento de tu vida no pudiste encontrar una vía creativa para manejar ese dolor? Una vía que te llevara a resolverlo, no a perpetuarlo. Lo cierto es que la adicción apareció como una respuesta improvisada ante una crisis profunda, para la que no había otra solución en ese instante. La mayoría de personas involucradas en adicciones están enfrentando emociones demasiado pesadas para sostener por sí solas. Y hasta hace poco, ni siquiera se hablaba del trauma en la educación médica. Era un tema ignorado. No se enseñaba su impacto en el cerebro, ni en la personalidad, ni en la salud emocional o física. Gabor lo expresa sin rodeos. Como médicos, creemos que la medicina es puramente científica. Y sí, tiene muchos logros y descubrimientos impresionantes. Pero también es una ideología. Y como toda ideología, contiene supuestos ocultos que los creyentes ni siquiera detectan. Esto no aplica solo a los médicos. Muchos psicólogos también caen en esa trampa. Están más enfocados en que el paciente supere el síntoma, que en descubrir de dónde viene ese síntoma. El verdadero propósito no debería ser solo modificar el comportamiento, sino acompañar al individuo en su transformación. Sanar no es corregir, es reencontrarse. Nadie puede sanar a otro, pero sí podemos ayudarnos a descubrir el camino hacia la sanación, si formulamos las preguntas correctas. Carl Gustav Jung, pionero de la psicología profunda, fue clave en el origen de Alcohólicos Anónimos. A través de su contacto con Bill Wilson, el fundador del movimiento, se establecieron los cimientos del componente espiritual del programa de 12 pasos. En el texto fundamental de Alcohólicos Anónimos, se cuenta la historia de un hombre que, antes de conocer el programa, ya había sido tratado por los mejores médicos sin éxito. Desesperado, viajó a Europa para ser atendido por Jung. El reconocido psicólogo lo trató por un tiempo, pero llegó a un punto en que le dijo que no había nada más que pudiera hacer por él. «Eres un caso perdido», le dijo Jung. Aquellas palabras fueron devastadoras. El paciente, llamado Roland Hazard, preguntó si no había absolutamente nada que pudiera intentar. Tras pensarlo, Jung le aconsejó rodearse de personas profundamente religiosas. Le contó que había visto casos similares al suyo, donde solo una transformación espiritual profunda había funcionado. No era una recomendación ligera. Era una sugerencia para que se entregara por completo a una experiencia interior que transformara su psique. «Quizás debas probar con la religión», le dijo finalmente. Roland volvió a Estados Unidos y se unió a un grupo llamado Oxford Group, que seguía principios religiosos orientados a la sobriedad. Allí conoció a Evie Thatcher, quien también había dejado el alcohol. Evie era amigo de Bill Wilson, y cuando visitó a Bill, este quedó sorprendido al verlo sobrio. Le preguntó cómo lo había logrado. Evie respondió,
Encontré la religión. Al principio, la respuesta no le gustó a Bill, ya que él no creía en Dios. Pero Evie lo invitó a formar su propia concepción de lo divino. Ese gesto fue el punto de partida de lo que más tarde se convertiría en Alcohólicos Anónimos. En 1961, Bill Wilson escribió una carta a Jung para agradecerle por su influencia, aunque indirecta, en el nacimiento del movimiento. Le explicó lo que había ocurrido con Roland y el impacto que tuvo su consejo. Jung respondió agradecido y le confesó que muchas veces se había preguntado qué había sido de aquel paciente. A Jung le hubiera gustado compartir más cosas con él, pero temía que no fueran comprendidas. Sentía que muchas ideas espirituales profundas no tenían un lenguaje adecuado en la época, y prefería no sonar extraño. Sin embargo, en su carta a Bill, se sinceró y le dijo lo que realmente había querido transmitir. Para Jung, el alcoholismo no era solo una adicción, era una expresión distorsionada del anhelo humano por trascendencia. Veo el alcoholismo como una versión degradada del deseo espiritual de unión con algo mayor. Dijo, en términos antiguos, se trataría de la búsqueda de comunión con lo divino. Jung explicó también algo interesante. La palabra alcohol proviene del latín y también del árabe alcohol, que significa espíritu que consume el cuerpo. En latín, espíritu se usaba tanto para referirse al alcohol como a las experiencias religiosas más intensas. Es decir, una misma palabra encierra tanto la devastación del alma como la posibilidad de elevación espiritual. Para Jung, la solución al alcoholismo no era médica ni meramente conductual. Él planteaba lo siguiente: spiritus contra spiritum. Es decir, el remedio contra el veneno del alma no es otro más que un verdadero despertar espiritual. Jung afirmaba que todas las heridas emocionales en la infancia dejan una marca en la psique, y muchas veces ese daño se expresa en forma de dependencia. El ambiente familiar caótico, marcado por la ira, el abuso o simplemente la desconexión emocional, sabotea el desarrollo del cerebro del niño. Ese dolor reprimido y ese caos mental aumentan la probabilidad de que busque refugio más adelante en sustancias o conductas adictivas. La automedicación es un intento desesperado por calmar ese sufrimiento interno. Aunque el desarrollo cerebral queda dañado por los traumas, es importante entender que no todo se trata de abuso físico evidente. Incluso cuando un padre está presente físicamente, pero ausente emocionalmente, el niño puede desarrollar mecanismos de defensa como desconectarse, suprimir emociones o buscar consuelo en comportamientos repetitivos. Cuando un niño siente una desconexión emocional, intenta reconectarse. Si no lo logra, desarrolla estrategias equivocadas que se convertirán en dependencias adultas. Y esto no ocurre solo en familias disfuncionales. Incluso personas con infancias aparentemente amorosas pueden caer en dependencias, porque el entorno moderno está lleno de incentivos para anestesiar el vacío. Vivimos en una cultura adictiva, como en los últimos días del Imperio Bizantino, donde las personas buscaban entretenimiento banal para huir de una realidad decadente. Hoy muchos recurren a las redes sociales, al consumo, al trabajo excesivo o a la validación externa para escapar de una sensación crónica de vacío. Este vacío espiritual impregna nuestra cultura. El adicto simplemente es más consciente de él, pero la mayoría también lo experimentamos, aunque lo disfracemos mejor. Intentamos llenar ese agujero con cualquier cosa: dinero, fama, comida, distracción. Pero el problema no es solo lo que consumimos, sino el por qué. Porque hemos perdido conexión con nuestra alma, con nuestro centro interior. Y ese alejamiento de lo esencial es lo que nos deja vulnerables a cualquier forma de adicción. Jung propone que, para salir de esta espiral, se necesita una transformación interior, un encuentro con lo sagrado. No necesariamente con una religión organizada, sino con algo más profundo, con el sentido de nuestra vida, con nuestra totalidad, con aquello que nos conecta con el misterio.
En una sociedad que promueve metas superficiales, placer instantáneo y gratificación compulsiva, es casi inevitable que surjan dependencias. Pero eso no significa que no haya salida. El gran problema de las adicciones es que funcionan. Aunque sea por un rato, alivian el dolor. Por eso son tan difíciles de abandonar. Pero lo que funciona a corto plazo, nos destruye a largo plazo. Cuanto más tiempo mantenemos una dependencia, más esclavizados estamos por ella. Y mientras eso sucede, todo lo demás empieza a desaparecer. La salud, las relaciones, la creatividad, el propósito. Entonces, aparece la gran pregunta. ¿Se puede vencer una adicción? Y si es así, ¿cómo se logra? El desafío es que las mismas áreas del cerebro necesarias para sanar son las que están deterioradas por la adicción. Y entre más profundo sea ese daño, más difícil se hace elegir el camino de la salud. Pero hay esperanza. El cerebro es plástico, adaptable, incluso en la vejez. Es posible reconfigurarlo. Es posible vivir una vida libre, con sentido, quizás por primera vez. Porque, al final, casi todas nuestras acciones buscan responder una sola pregunta. ¿Quién soy yo realmente? La adicción es solo una forma extrema de intentar resolver ese dilema. Es una repetición desesperada que crea circuitos profundos en el cerebro. Jung creía que ese conflicto del yo debía resolverse integrando sus múltiples partes, reconciliando los arquetipos internos. Solo así, el ego deja de estar en guerra consigo mismo. El sufrimiento que subyace en la adicción, aunque devastador, también es una oportunidad, el inicio de un viaje hacia la totalidad. Jung lo veía así. Solo enfrentando el vacío y caminando a través de él, podemos transformarlo en plenitud. En su núcleo, la adicción no es un trastorno, es un grito espiritual. Es el intento de resolver un conflicto que compartimos todos, adictos o no. Como bien dice Gabor Maté, la adicción no es una enfermedad, es una estrategia de supervivencia.